Desafío 21. ¿A cuánto corresponde? En esta ocasión vamos a mirar cómo un entero se va fraccionando y luego tenemos que encontrar cuál es esa pequeña fracción que obtuvimos de otra fracción que se había hecho ya del entero. Analicemos la primera situación. Juan reparte el pastel en 3 niños y Pepe de su fracción le lleva la mitad a su mamá. ¿Qué fracción le llevó? Bien, ustedes ya saben que podemos representar los enteros tanto con figuras geométricas como en la recta numérica. En este caso nos vamos a apoyar con figuras para hacer las divisiones como nos lo va pidiendo. Si Juan reparte el pastel en 3 niños, pues primero el pastel lo debo dividir en 3 partes. Para eso ahí tenemos el pastel. Primera división es en 3 niños, obtengo 3 partes iguales de él. Una de esas partes le pertenece a Pepe. En la información que nos da, nos dice que Pepe de su fracción le lleva la mitad a su mamá. Primero hay que ver cuál es la parte de Pepe. Ahí tenemos la parte de Pepe iluminada de amarillo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la parte de Pepe? Pues le vamos a sacar la mitad para llevársela a su mamá y quedaría así. ¿Recuerdan que esta era la parte de Pepe? Aquí la dividió por la mitad y esta fracción es la que le lleva a su mamá. Ahora, tenemos que ver cuántas hay en el entero para saber qué fracción es. Decimos que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son sextos. También nos podemos contar de manera en conjunto. 2, 4, 6. ¿Qué fracción le llevó? 1/6. Ya le vas entendiendo, tienes que ir siguiendo las instrucciones para ver en cuánto lo divide primero, en cuánto después y ver qué le toca, qué fracción es la que le corresponde a la pregunta. Siguiente situación. Don Toño repartió 120,000 pesos entre sus 3 hijos y Luis el mayor dividió la mitad de su parte entre sus 4 hijos. Ah, qué buen padre es porque repartió una parte de ese dinero. ¿Cuánto le tocó a un nieto de Don Toño? O sea, a un hijo de Luis, ¿cuánto le tocó? Para esto representamos la cantidad total con ese círculo. ¿Qué cantidad representa el círculo? 120,000 pesos. En la información dice que lo repartió entre sus 3 hijos. A ver, lo repartimos en 3 y ahí tenemos ya 3/3. Y una tercera parte de estas es lo que le corresponde a Luis, el hijo mayor. Ahora dice que él de su mitad la repartió entre sus 4 hijos. Primero veamos cuál es la parte de Luis. Esa es la parte de Luis. Ahora, la mitad tenemos que repartirla entre sus 4 hijos y quedaría así. Primero se dividió en 3 partes. Luego la parte de Luis se partió por la mitad porque él quiso la mitad y la otra mitad se la repartió entre sus 4 hijos y a cada uno le tocó una fraccioncita de estas. Ahora la pregunta es, ¿cuántas fracciones de esas hay en el entero? Observa bien y descubre cuántas hay en el entero. Si no quieres contar fracción por fracción pequeña, puedes hacer lo siguiente. Mira, aquí hay 4. Y 4 aquí, 8. Significa que cada tercio tiene 8. 8, 8, 8. En total son 24. Y como solamente le dio una a un nieto, pues entonces a cada nieto o al nieto le tocó un 24avo. Ahora, ¿qué tal si hubiera preguntado, en lugar de qué fracción le tocó, hubiera preguntado cuánto dinero le tocó? Porque si te fijas no dice cuánto le tocó a un nieto de Don Toño, no dice, no especifica si son
la fracción o es la cantidad de dinero? Si fuera fracción, esta es la respuesta. Ahora, para saber cuánto dinero es, cuánto vale el entero, equivale a 120,000. 120,000, el entero se repartió entre 24. Pues tendríamos que hacer 120,000 entre 24, saber cuánto corresponde a cada 24avo y tomar una parte de esas así. 120,000 entre 24 es igual a 5,000. 5,000 es la cantidad que le tocó. Continuamos analizando ahora sí los problemas de su libro, donde nos menciona el número 1 que Jorge, Martín y Andrés compraron un pastel y se lo repartieron en partes iguales. Jorge dio la mitad a su hermana. ¿Qué parte le dio Jorge a su hermana? Bien, tenemos el pastel. Lo primero que tenemos que hacer es una figura que lo represente, la que podamos nosotros dividir, como lo va diciendo ahí, y ahí tenemos un entero que representa el queso. Si lo repartió entre Jorge, Martín y Andrés, ese queso partámoslo en 3 partes iguales. Después dice que Jorge le dio la mitad a su hermana, pues de la parte de Jorge debes de hacer lo que ahí te indica y finalmente descubrir qué parte le dio. No olvides que para ti puede ser más fácil el entero hacerlo. En lugar de un queso redondo, puedes hacer un queso rectangular o cuadrado para que lo dividas más fácilmente. Siguiente problema, el número 2. El dueño de la casa la vendió en 300,000 pesos. ¿Cuánto representa el entero? 300,000 pesos. Él se quedó con una tercera parte y el resto lo repartió en 4 instituciones. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar un entero que represente a la casa, porque esta casa no la podemos partir, pero sí la podemos representar con esta figura. ¿Cuánto vale toda la figura? 300,000. ¿Qué fue lo que hizo? Él se quedó con una tercera parte. Para que sea una tercera parte, ocupas dividirlo entre 3 y que él se quede con una. Y el resto lo vas a repartir entre las 4 instituciones. Cuando tengas la parte de él y cuando tengas las otras 4, podrás saber cuántos hay en total y así decir qué fracción le dio a cada institución. Suerte con eso. En el problema número 3, el viaje a Israel y el tiempo de Betty. Betty se nos fue de paseo, pero no únicamente se fue de parranda. Se fue a estudiar la cultura y el idioma. Claro, también se paseó. Nos dice que ella, del total de su tiempo, lo dividió en 2 partes. Dijo, bueno, yo vine a estudiar el idioma, la mitad la dedico a estudiar. Y la otra mitad, pues en algo útil también voy a utilizar la mitad en estudiar la cultura y la otra mitad en pasearme, ir a conocer por aquí, por allá y por todos lados, a ver qué tan bonito es Israel. Representamos todo el tiempo. Eso es todo. Ahora nos dice que la mitad para el estudio, ahí tenemos ya dividido en 2 partes y esa es para el estudio del idioma. Y ahora nos dice que la otra mitad la dividió en 2, una para pasearse y la otra para la cultura. Y ahí tenemos. La pregunta es, ¿qué fracción estudió para el estudio de cultura? Pues ahí ya tenemos lo que es la cultura, ahí está más representada, hay que ver cuántos caben en el entero y ver qué fracción le corresponde a la cultura. Contesta en tu libro y hazlo de una manera ordenada y bonito para que te quede muy bien. Espero que hayas aprendido y puedas contestarlo. Hasta la próxima y cuídate mucho. Continuamos con Interactúa y Aprende Matemáticas Explicaditas, donde aquí todo es más fácil.
Se acabó el quebradero de cabeza, comprende las matemáticas y diviértete. Hasta luego.